¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 21 de mayo y te pregunto, ¿cómo deberíamos nosotros acoger a aquel que es diferente? ¿Debemos ser completamente abiertos a todo lo que el otro traiga o hemos de tener algunos límites? Bueno, no lo sé. Los apóstoles también tuvieron que vivir esta experiencia y por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículos 1 al 6 nos habla un poco acerca de esto. Dice: En aquellos días unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las cosas en la iglesia primitiva se van dando de una forma muy natural. Poco a poco los apóstoles, empezando por Pedro y luego Pablo y bueno, todos los demás evangelistas, um, comienzan a evangelizar también a los no judíos. El mensaje comienza a llegar a los no judíos, es decir, a lo que llamamos comúnmente los gentiles o los griegos, porque pues en la mayoría de territorios se les conocía así por el modo de hablar, los griegos. Digo, al inicio fue una cosa como muy natural. Ciertamente nos cuenta la palabra de Dios que Pedro tuvo una iluminación, luego también Pablo comenzó a darse cuenta que los que le ponían atención eran los gentiles, los no judíos, y digamos la cosa se dio así, pero entonces surge una inquietud. Estos no judíos tienen que vincularse a la nueva fe cristiana, a la fe en Jesucristo, partiendo de todas las prácticas judías, aquellas que están escritas en el Antiguo Testamento, básicamente la circuncisión, que es un prerequisito fundamental para todo judío. Por ejemplo, Jesús, Juan Bautista, todos los apóstoles tenían esta señal en su carne, un signo físico. Tenían que ser exactamente lo mismo para poder vincularse a esta nueva fe cristiana. Y aún más complejo todavía, es un requisito fundamental para la salvación, porque esto es lo que predicaban estos que llamamos nosotros judaizantes, es decir, que quieren hacer judíos a aquellos que no lo eran. Aquí un detalle también importante: el judío no solamente se hace por el hecho de que tiene la señal de la circuncisión, sino porque también es hijo de judíos. Es decir, es una cuestión de genética. Sin embargo, es decir, estos judaizantes, que más adelante nos van a decir que son también fariseos convertidos al cristianismo, querían que, bueno, si bien, bueno, está bien, abramos las puertas a los gentiles, pero que al menos se circunciden. Era un poco el reclamo que ellos tenían. Digámoslo, de todas maneras había una buena apertura, pero consideraban que era importante que la base para la fe cristiana fuera esta. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil dar una respuesta a esto. Al menos Pablo y Bernabé no la tenían. Y se creó una discusión. Parece ser que Pablo y Bernabé estaban de acuerdo en que no sucediera esto. Y por eso bajan porque van hacia Jerusalén, a consultar a los apóstoles en una asamblea que es la que nosotros comúnmente llamamos
el concilio de Jerusalén, el primero de todos los concilios de la historia, el momento en el cual se reúnen los apóstoles, los presbíteros, para definir este asunto. ¿Qué es lo que Dios espera? Esto lo vamos a leer mañana y pasado mañana la definición total. Pero bueno, mañana es día de Santa Rita de Casia y quisiera hablar un poquitico acerca de nuestra santa maravillosa, que la quiero tanto. Entonces, te adelanto un poco. La respuesta, seguramente tú la has escuchado, ¿no? La respuesta es básicamente, nosotros los que creemos en Cristo nos salvamos por Él, por Cristo, no por un signo en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Nosotros nos salvamos por la gracia de Jesucristo, cosa que San Pablo perfectamente va a tomar y la va a desarrollar en sus cartas a los romanos y a los gálatas. Va a quedar clarísimo. ¿Qué significa eso de ser salvados por la gracia en Cristo? No se les va a exigir a los gentiles, a los no judíos, este signo en su carne, sino que simplemente acojan con fe a Jesucristo, porque Él es el que nos salva. Pero aquí la inquietud que a mí se me despertó desde el inicio es, mira, ¿será que esto fue una cosa que solo tuvieron que ver los apóstoles? Es decir, la novedad de cómo acoger a los que no son judíos. Yo creo que esto ha sido una circunstancia que a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido que vivir en muchas oportunidades. En muchas oportunidades. Después de esto, cuando la iglesia se comienza a sentar, comienza a tener unas normas mucho más estrictas, unas costumbres que se van volviendo casi ley, una ley consuetudinaria, como dicen, es decir, que se va volviendo mucho más rígida en sus costumbres, luego comienzan a venir nuevos cuestionamientos. Cuando ya la iglesia se identifica completamente con el Imperio Romano, viene la inquietud, oye, ¿y tenemos que acoger también a los bárbaros? ¿Y tenemos que exigirle a los bárbaros que se comporten como romanos? Y luego cuando la iglesia en sus misiones llega, por ejemplo, a América y descubre el mundo gigantesco, el mundo indígena americano, se preguntan, oye, incluso la pregunta es todavía más fuerte, oye, ¿y estos tienen alma? ¿Y estos les tenemos que exigir que se vistan como nosotros? ¿Que tengan unas costumbres occidentales para poder realmente ser creyentes? Y luego, cuando entran en el África, más, bueno, ya habían entrado en África desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero o sea, más profundamente, y comienza todo este fenómeno de la esclavitud, ¿es lícito que nosotros utilicemos a estos? Bueno, primero, mira, la pregunta fue terrible al principio, pero ¿estos realmente son humanos? ¿Y realmente vale digamos, tienen dignidad para ser cristianos? ¿Y estos también se salvan? ¿Y estos también pueden llegar a ser sacerdotes? Piensa tú que desde el principio son todos estos cuestionamientos. Jesús solamente escogió judíos para ser apóstoles. Luego, un gentil podía llegar a ser apóstol. Más tarde, una persona de color, un negro, puede llegar a ser apóstol, podía llegar a ser obispo, podía llegar a ser cardenal, un indígena. Entonces, todas estas inquietudes las tuvo que resolver la iglesia a lo largo del tiempo porque eran cosas que le resultaban novedosas. Piensa tú que, insisto, la iglesia no deja de ser humana y se va anclando a unas estructuras sociales, a una mentalidad de un periodo, y lo mismo nos sucede hoy. Hoy tenemos estas nuevas sociedades en las cuales nos tenemos que cuestionar cómo yo tengo que aceptar la diferencia del prójimo. Estos hermanos que vienen de otras latitudes. Hoy tenemos unos contextos muy extraños para nosotros. La iglesia se ha asociado casi siempre a unas costumbres, a unas tradiciones, y siempre se ha hecho así y asá. Y entonces la iglesia como que, de alguna manera se entiende como la iglesia como una cosa vieja que, digamos, se identifica más con las costumbres de los más ancianos que no con las novedades de los jóvenes. ¿Cómo asumir la novedad de nuestros muchachos que crecen en unas culturas que se van multiplicando exponencialmente? ¿Cómo asumir todas las novedades de nuestros jóvenes? ¿Cómo los tenemos que asumir? Pues mira, esto es un reto que desde el origen de la iglesia ha estado. ¿Qué es lo fundamental?
¿Qué es lo fundamental que se le tiene que exigir a cada ser humano en la tierra? ¿Tenemos que asumir todas las realidades tal cual como vienen o sí tenemos que hacerle algún tipo de exigencia? Bueno, yo creo que esto va a ser una cosa que vamos a resolver pasado mañana, porque como te digo, mañana vamos a hablar sobre Santa Rita, entonces pasado mañana hablamos un poco, pero fíjate, siempre, siempre en la iglesia ha estado esta controversia, cómo aceptar al que es diferente. Desde mi realidad como ser humano, con mis estructuras mentales, cómo tengo que aceptar al que es distinto a mi persona, en su color de piel, en sus costumbres, en su etnia, cómo aceptarlo, cómo asumirlo. Yo creo que la respuesta fundamental está en lo que dijo Pedro. No hay que exigirles tanto. Lo fundamental, que crean en Cristo, que Él es el que nos salva. Pero bueno, esto lo vamos a matizar un poquitico mejor pasado mañana. Bueno, yo los bendigo a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.